Cordial saludo, mi nombre es Brenda Julia Mayorga Vaca, del curso de Física Electrónica, y a continuación les voy a explicar cómo realicé la tarea número 0 de Física Electrónica, la cual consistía en el ejercicio 1, hacer una simulación en Tinkercad, la cual la realicé, pero más adelante les explico cómo la hice. El ejercicio número 2, parámetros eléctricos. Me decían aquí que el voltaje inicial iba a ser de 3,5 voltios y que respectivamente le fuera sumando 1. Eso fue lo que hice. Pasó de 3,5 a 3,6, 3,7 y así sucesivamente hasta llegar a 5. Me decía también que la resistencia iba a ser igual a 10 kiloohmios, o sea, 10.000 ohmios. Y pues la corriente ya estaba en la fórmula, que era teniendo el voltaje, como lo pueden ver, tengo esos datos, lo dividíamos en la resistencia, que iba a ser la misma en cualquier caso. Y pues me daban estos resultados. En la primera, 3,5 dividido en 10.000 era igual a 0,35 amperios. Y así sucesivamente. El voltaje es la medida de fuerza electrónica que impulsa a los electrones a través de un circuito eléctrico. Su unidad de medida es voltios, unidad definida como la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. El voltaje es producido por una fuente de energía eléctrica, como una batería o generador. También puede ser producido por un campo eléctrico. La corriente es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material, debido al movimiento de cargas en el interior del material, expresado en culumbio, unidad que se denomina amperio. La gráfica número 3 es la gráfica de voltaje versus corriente. Me dice, ¿qué vamos a entender de esta gráfica? Teniendo los valores, la representé. Y pues aquí, en el voltaje, cuando está el voltaje a 0,35 voltios, tenía una corriente de 3,5 amperios. Y que a medida que iba avanzando el voltaje, iba incrementando la corriente. Eso es lo que se puede evidenciar según esta gráfica y según los cálculos. Ahora sí, vamos a explicar cómo hice la simulación. Aquí, como se pueden ver, está la simulación de tener simulación. Vamos a explicarle. Esta es la fuente de alimentación, este es el multímetro y esta es la placa. Esto lo realicé, por acá se podían buscar por el nombre o ya se podía buscar aquí hacia abajo. Solamente era eso. Aquí le damos iniciar simulación. Vamos a ponerla acá. El voltaje. 3,6. Ya. Me dice aquí en el multímetro que son 3,60 mil amperios. Aquí sí está la M y la A, son 1000 amperios. Y igual acá, aquí está voltaje, amperaje, aquí está lo que es voltios y resistencia. Pero como lo que yo necesitaba medir era la corriente, lo puse en amperaje, amperios. Vamos a explicar cómo es el transcurso de la corriente por la placa. Comenzamos desde el punto positivo, o el polo positivo, mejor dicho, y comienza hasta acá y le da hasta acá, sube, pasa por el multímetro, se regresa por el polo negativo, pasa, llega a la resistencia hasta acá y se regresa, llega a la fuente de alimentación. Ese es el recorrido de la corriente.
En este caso, mm, acá, acá fue donde hice la gráfica de voltaje versus corriente. Acá nada más era tomar los valores y hacer la gráfica de corriente, voltaje. Y como lo dije anteriormente, a medida que va incrementando el voltaje, la corriente va aumentando. Y eso se puede evidenciar, que aquí comenzó y va subiendo sucesivamente. Pues muchísimas gracias por su atención. Esa fue mi explicación sobre el tema.